Por si algún día te persigue la policía, güey. Sí, esa es la rola. Esa es la rola, güey. Así es. ¿Listo? Al aire. Al aire. Bienvenidos otra vez a El Segundo Mensajero, el podcast al que no se le acaba el argumento, pero sí tiene problemas con la metodología. Una vez más está conmigo el buen Gustavo Alonso para terminar la historia del experimento de la prisión de Stanford. ¿Cómo estás, Gus? Pensando en Shakira, güey. Sí, era la idea. Bien, lo lograste. Estoy perturbado, güey, sigo perturbado. Después Primero... de una semana sigues muy traumado. Sí, exacto. Me hiciste recordar una película que quería olvidar, güey. ¿Cuál? De la película del experimento. Ah, del de Stanford. experimento. Sí, la mencionamos. Bueno, la voy a mencionar ahorita. Ah, no lo hagas, güey. Dios, fíjate que justamente es una de las películas incómodas que he visto. He visto muchas cosas incómodas y esa fue una de ellas. Uh-huh. No la volvería a ver. Ok. Pero usted, querido escucha, véala. De ese chance. Sale Ramiller es guapo. Una vez es suficiente. Ajá. Si la ve más de dos, vaya al psicólogo, por favor. Ok. Bueno, entonces, nada más para recordarles, hablamos del experimento de la prisión de Stanford, diseñado por el profesor de Psicología Social de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, en el que participaron 24 personas, estudiantes de universidad. Estos estudiantes de universidad fueron asignados a ser guardias o a ser presos y pues la cosa se puso bastante fea. Si usted está llegando a este podcast en este episodio, le recomiendo ampliamente que vaya a escuchar el episodio pasado. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con qué pasó después de que el experimento se llevó a cabo. Ben Bloom menciona en su artículo estelar The Lifespan of a Lie, que se los voy a dejar en la descripción, que el experimento de la prisión de Stanford ha sido utilizado para explicar situaciones como el Holocausto, la masacre armenia o la conducta de los marines estadounidenses en Vietnam. De acuerdo con Bloom, la implicación más perturbadora del estudio es la idea de que todos tenemos una semilla de sadismo esperando a crecer si las condiciones lo favorecen. Sin embargo, el individuo clave, el prisionero roto, Douglas Corpy, fingió su colapso mental. Corpy dijo: "Cualquiera con ojo clínico se habría dado cuenta que era un engaño. No soy tan buen actor. Estaba más histérico que psicótico". Resulta que cuando Ben Bloom entrevista a Douglas Corpy, Corpy le confiesa: "¿Sabes qué? La neta, fingí que había tenido un brote psicótico". Qué listo y qué bueno. Ajá. ¿Pero sabes por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque iba a hacer su examen de admisión al doctorado. Y como que dijo: ya no me voy a quedar a Por esto. prioridades, venga. ¿Y cuándo era? Se supone que era 2 días después de que se terminaran los 14 días originales. Sí, digo, aunque hubiera terminado el experimento, creo que no hubiera estado en estado mental para hacer un examen. Para hacer el examen, exactamente, sí. Ahora, Bloom habló con otros 2 presos, Clay Ramsey y Richard Jacob. Ambos dijeron que preguntaron acerca de cómo salir del experimento y que Zimbardo les dijo que no había marcha atrás, que el único modo de salir era por atención médica o por atención psiquiátrica. Bloom habló sobre esto con Zimbardo y aunque al principio Zimbardo desmintió las declaraciones de Ramsey, de Jacob y de Corpy, cuando Bloom lo confronta con algunas cintas que Thibault de Texier, el otro crítico del estudio, desenterró de la biblioteca de Stanford, Zimbardo como que se corrigió, dijo no, o sea, no dije exactamente eso. Lo que pasa es que el consentimiento para entrar al experimento decía que la única manera de salir del experimento era usar las palabras renuncio al experimento, en inglés I quit the experiment. Y nada más esas palabras eran las que los iban a ayudar a salir. O sea, tenían que decir como la palabra clave del SADO, ¿no? Ok, sí, es su safe word. Ajá, vaya. Su safe word, exactamente. No manches. Entonces, el asunto es que conseguí los consentimientos informados y en el consentimiento informado no dicen nada de eso. De hecho, el consentimiento informado está muy mal hecho, es una sola página. Sí, ¿acepta usted todos los términos y condiciones? Ajá. Sí, venga. Sí. Sí, dame algo gratis. Ajá, exactamente. Whatever. Ok, Douglas Corpy también declaró estar arrepentido de no haber demandado a Zimbardo por encarcelamiento falso. Según el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, que es donde está Stanford, la negativa de dejarlo ir en la primera requisición y haberlo mantenido en encierro, en aislamiento, cumple con los estatutos para considerar la situación como un delito perseguible. O sea, lo pudo haber acusado de secuestro. Ok.
Los científicos británicos Alex Haslam y Stephen Reicher intentaron replicar el estudio en el año 2001 y encontraron que un factor crítico para hacer que la gente cometa atrocidades es un líder que les asegure que están actuando al servicio de un bien mayor o una causa con la que se identifican. Por ejemplo, ¿quién actuaba también a favor de un bien mayor? ¿quién? ¿Los nazis? Ah, sí, exactamente. Sí, entonces el asunto es que si tú crees que estás actuando al servicio de un bien mayor o por una causa con la que tú te identificas, o por decreto divino, es más probable que como que sigas ese tipo de actitudes. ¿Por qué me está sonando como Arkham Asylum esta cosa? Algo así, Ok. un poco. Haslam y Reicher entonces teorizan que la verdadera razón del comportamiento de individuos como David Eshelman se derivó más de sus ganas de aportar algo al conocimiento científico y menos del poder que sostenían. Eshelman incluso se describió como un científico de corazón en su evaluación inicial. David Jaffe, el estudiante que ayudó a Zimbardo, también escribió en su autoevaluación: estoy atónito con la facilidad con que puedo apagar mi sensibilidad y preocupación por los demás por una buena causa, entre comillas. Entró en crisis existencial. Venga. Ajá, sí. O sea, entonces el asunto aquí es que cuando empiezan a revisar como la metodología del estudio y todas estas cosas que están ocurriendo, más bien como que se dan cuenta que, por ejemplo, Eshelman, que fue como el más rudo, y de hecho lo dice en la entrevista con Michael Stevens, con el de Bezos, él dice, no, pues es que yo quería que el estudio saliera chido, o sea, yo quería ser parte de algo que aportara a la ciencia. Pero no se estaba justificando, estaba dando sus... Sí, o sea, como... Estaba convencido que estaba ayudando a la causa. Ajá, exactamente. Pero no estaba justificando sus acciones. Que precisamente, o sea, yo sé que es muy feo comparar a Eshelman con lo que voy a decir, pero es precisamente lo que mucha gente durante el Holocausto pensaba. O sea, pues mucha gente decía, bueno, pues es que esto es por el bien de Alemania, bla, 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 ¿no? Los métodos de Zimbardo fueron también cuestionados por su amplia publicidad del estudio. Él, Zimbardo, sugirió a la cadena de San Francisco KRON que televisaran los arrestos y daba declaraciones para notas periodísticas con frecuencia. Sin embargo, la mayor atención mediática vino cuando el 21 de agosto de 1971, un día después de que se cancelara el estudio, ocurrió el intento de escape del activista de las Panteras Negras George Jackson de la cárcel de San Quintín en California. Jackson era vocal en contra del abuso policíaco después de que, durante su estancia en la prisión de Soledad, un oficial de la cárcel asesinara a su compañero revolucionario W.L. Nolan y a otros 2 afroamericanos durante una pelea con los miembros de la Hermandad Aria de la cárcel. El asunto con eso es que solo mataron a los afroamericanos. Punto importante. No es bonito, pero no me sorprende. Ajá, exacto. Ahora, cuando pasa esto, regresan a George Jackson a la cárcel de San Quintín y lo regresan porque después de que pasa esto del tiroteo, Jackson tiró a un guardia desde el 3er piso de un pabellón en la prisión, porque venganza. Sí. Y entonces, después de que lo regresan a San Quintín, Jackson se encontraba arreglando una demanda civil contra el sistema penitenciario de California con su abogado Stephen Bingham. Al terminar la reunión, sacó una pistola de una peluca que traía puesta. Y cuando saca la pistola, le dice a los guardias: caballeros, el dragón ha llegado. Haciendo como una referencia a Ho Chi Minh, que era el líder socialista de Vietnam. Cuando saca la pistola, obliga a uno de los guardias a liberar a distintos prisioneros y tomó como rehenes a 3 oficiales y a 2 presos blancos que posteriormente fueron asesinados. ¿Nadie le revisó el pelo? No, o sea, es que se dieron cuenta que traía una peluca. Ajá. Y le dijeron, güey, es una peluca, quítatela. Y entonces él, a la hora que hace como que se va a quitar la peluca, saca la pistola. Y es cuando avienta la frase de Gentleman, the dragon hello to my little friend. Ajá, the dragon has come, dice. Entonces, sí, ahí es donde empieza. Otros 3 oficiales fueron apuñalados, pero sobrevivieron. Y entonces Jackson logra salir al patio de la prisión y en ese momento un francotirador de una torre le dispara y lo mata. El intento de escape y las razones del activismo de Jackson estaban poniendo en tela de juicio las condiciones de la vida en prisión. Ahora, 2 semanas del intento de escape en San Quintín, los presos de la cárcel estatal de Ática en Nueva York tomaron las instalaciones. Este sí fue un zafarrancho horrible. Hubo más de 40 muertos entre rehenes e internos porque el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, ordenó recuperar las instalaciones de la prisión por la fuerza. Ahora, dato de vital importancia, la gran mayoría de las personas que estaban en Ática eran personas de color. Qué raro. Fíjate, ahorita que me estás comentando esto, me vino a la mente un dato muy chido que investigué un poquito de las cárceles en Alemania. Ajá. En Alemania
tú puedes intentar escapar Ajá. y no es delito. Ajá. Se acepta porque la naturaleza del hombre es estar en libertad. Bueno, Ajá. la naturaleza del humano es estar en libertad. Sí, claro. Entonces, sí te van a amonestar, sí puede que te reprendan por eso, Ujú. pero entienden y no se te van a agregar años a A tu tu sentencia condena. Ujú. por haber intentado escapar. Se supone, o yo me acuerdo, hay un episodio del Dollop, Lolo Espinosa, patrocinanos. Hay un episodio del Dollop donde mencionan, creo que es en el episodio de la fuga de Piedras Negras, que creo que aquí en México tampoco es delito escapar, pero que las cosas que necesitas hacer para escapar son las que son delito. O sea, como pues pegarle a un guardia, destruir la propiedad de la saltarte todas las prisión. leyes Exactamente. que es el reglamento interno de la Ajá, cárcel, ¿no? exactamente. Bueno, el motín de Ática se consideró como uno de los mayores baños de sangre de Estados Unidos, antes de la época de los tiroteos escolares y de los no escolares. En el auge de estos dos trágicos eventos ocurridos en prisiones, Estados Unidos quería respuestas y Philip Zimbardo parecía tenerlas. Parecía que estos episodios violentos habían sido culpa de un ambiente podrido dentro de la cárcel. Posterior a esto, el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el Poder Judicial invitó a Philip Zimbardo como panelista y presentó los resultados de su estudio, abogando por reformas sobre las políticas de las prisiones de Estados Unidos, situación que tuvo un éxito moderado. Verán, echarle la culpa a la situación podría servir a cualquier agenda política. Por ejemplo, los liberales de aquella época vieron en Zimbardo la explicación para apoyar la guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson. Según Lyndon B. Johnson, la manera de reducir el crimen era combatir la pobreza, cosa que tiene sentido. Pero combatir la pobreza con ayuda... Pues mejorando el acceso a la educación, mejorando... Con infraestructura, no con dinero, que es lo correcto. Se supone. Va. Que el problema que tuvo Johnson es que pues fue un presidente que se le vio muy mal porque el vato sí apoyó la guerra de Vietnam. ¿Qué presidente de Estados Unidos no ha apoyado la guerra? Ajá, exactamente. Y esto estaba en contraparte de la guerra contra el crimen de Richard M. Nixon. Que por cierto, no sé si sabías, pero el segundo nombre de Nixon es Milhouse. Y por eso el de los Simpsons se llama así. Ok. Incluso el eminente criminólogo Francis Cullen le dio la razón a Zimbardo sin cuestionarlo por un segundo. El sociólogo Robert Martinson apareció en el programa 60 Minutos diciendo que con respecto a la rehabilitación de los presos, nada funciona. Y de la noche a la mañana, todo el mundo decidió rendirse con el tema de la rehabilitación. Cullen menciona que el estudio de Zimbardo seguramente tuvo un papel en la declaración de Martinson. De repente, todos estaban buscando alternativas a la prisión porque las prisiones estaban perdidas y no podían ser rehabilitadas. Ahora, esto también es un punto muy importante. Zimbardo, desde antes del estudio, ya era muy vocal acerca de que él estaba muy en desacuerdo con cómo se manejaban las prisiones. Entonces como que ahí hay un cierto conflicto. ¿Y proponía algo? Pues no tanto así, no proponía como algo tan concreto. Ajá. Simplemente él decía que eran lugares donde la neta las condiciones estaban demasiado mal. Ok, esto no funciona, no sé cómo resolverlo, pero ahí se los da. Pero hay que ver que está mal. O sea, Ok. primero hay que darnos cuenta que está mal. Venga. Eventualmente se produjeron diversos documentales y programas donde Zimbardo hablaba del experimento, invitando a algunos de los participantes de este. Sin embargo, cuando alguno de ellos decía algo fuera de la narrativa que Zimbardo quería impulsar, simplemente se dejaban fuera de estas declaraciones. O sea, alguien declaraba algo que no le gustaba, lo editaban y ahí te ves. O sea, por ejemplo, ahorita nuestro querido productor, si yo ahorita hago un mal chiste, lo va a quitar porque es malo para mi reputación. Obviamente. Obviamente. Douglas Corpy menciona que incluso tuvo que quitar su nombre de los directorios para evitar que Phil Zimbardo insistiera en que él debía aparecer en los programas. O sea, dice Corpy, que fue el que tuvo el breakdown, Ajá. que este cuate estaba friegue y friegue, así de, güey, tienes que aparecer en este documental, tienes que dar tu testimonio, güey, no mames, estás estudiando la ciencia, y todo eso. Ok. Entonces sí estaba como pues bastante insistente. Para los años 80, Philip J. Zimbardo era tal vez el psicólogo más notorio de Estados Unidos. Publicó un libro de texto y fue citado en los libros relacionados con el Holocausto como Modernidad y el Holocausto, del filósofo polaco Zygmunt Bauman, y Ordinary Men, del historiador Christopher Browning. Estos dos libros van en la línea de que todo esto fue creado por propaganda y bla bla bla, y eventualmente terminó en lo que terminó, o sea, en el asesinato sistemático de mucha gente. Oh. Para el año 2001, Zimbardo se convirtió en el presidente electo de la Asociación Psicológica Americana, la APA. Sí, esa del formato que tienen que usar en su tesis.
La APA también es quien publica el DSM, el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. También en ese año apareció el filme alemán Das Experiment, que es una versión hardcore del experimento, porque en esa película se supone que sí permitían el castigo físico y ok. se supone. Bueno. ¿Ya la viste? No la he visto. Vi la que dijiste. O sea, vi la versión donde sale Ezra Miller y donde sale Billy Crudup, pero no, esa de Das Experiment, hasta donde yo recuerdo, no la he visto. Ok. En el año 2004 se dieron a conocer los abusos en la prisión de Abu Ghraib en Irak durante la guerra contra el terror de la administración de George Bush. Zimbardo participó como testigo experto y determinó que los abusos no habían sido actos de unas cuantas manzanas podridas, sino que más bien de una canasta echada a perder. Me encantan sus analogías. Estos argumentos buscaban defender a Ivan Frederick, el sargento de escuadrón que se encontraba a cargo de los policías militares que cometieron los abusos. Sin embargo, Frederick sí fue declarado culpable. No sé si tú te acuerdes que cuando fue todo este rollo de la guerra en Irak, salió una foto muy famosa de creo que era una chava, no sé, que estaba como en posición de cruz y traía como una capucha negra encima, pero estaba desnuda. Ajá. Ese fue todo el rollo. El asunto es que en Abu Ghraib ocurrieron muchas cosas súper reprobables, hubo violaciones, sodomía, tortura física, o sea, se puso bien, bien rudo. ¿Y se utilizó el argumento de Zimbardo para decir que la situación los llevó a hacerlos? Ajá. Algo así como The Devil Maybe Do It. Ajá, algo así. Ahora, ahí te va. En defensa de Zimbardo, el abuso sí fue permitido desde el gobierno de los Estados Unidos. Después de que se destapó el escándalo, se liberaron memorándums donde el Departamento de Justicia autorizó ciertas técnicas mejoradas de interrogatorio, comillas al aire, que generalmente es tortura, con los detenidos extranjeros. Los memorandos también argumentaban que las leyes humanitarias internacionales, como la Convención de Ginebra, no se aplica a los interrogadores estadounidenses en el extranjero. Eso lo dijo el Departamento de Justicia. Okay. Entonces, esto le da un punto a Zimbardo en el sentido de que muchas conductas abusivas son permitidas e incluso alentadas por las personas que se encuentran en posiciones de poder. Sin embargo, otras críticas del experimento se enfocaron en la metodología. Por ejemplo, David Jaffe le pidió explícitamente a los guardias que se comportaran de un modo rudo. Esto se conoce como demanda de características. Y en un estudio que busca explorar la conducta, esto básicamente anula el objetivo del estudio. Sí, o sea, lo sesga. Exacto. Estás diciendo, quiero que te comportes de esta manera para analizar tu comportamiento. Ajá, exactamente. Es como, entonces, ¿qué vas a analizar? Y ahora entiendo el comentario. A mí me dijeron que fuera el policía más ojete del mundo. Entonces, para cumplir el experimento, voy a ser el policía más ojete que se me ocurre. Exactamente. Por otro lado, en el año 2005, Carlo Prescott, un ex convicto de la cárcel de San Quintín, que sirvió como consultor para crear el ambiente de la prisión ficticia, mencionó que muchos de los castigos no fueron ideas originales de los guardias, sino que se basaron en anécdotas que Prescott les contó a los guardias de sus días en San Quintín. O sea, en esa junta que tuvieron un día antes de empezar el experimento, Prescott les contó eso. Okay. Entonces ahí estás alimentando a tus personas que vas a estudiar. Los investigadores ingleses Haslam y Reicher intentaron replicar el experimento, conocido como el experimento de la cárcel de la BBC, pero en este caso no hubo entrenamiento para los guardias por parte de los investigadores y los prisioneros podían renunciar en cualquier momento. El resultado fue muy diferente. Los presos terminaron consiguiendo privilegios por parte de unos atemorizados guardias. O sea, finalmente les ganó el... O sea, no supieron realmente cómo ser manejar un guardia culero, porque nadie los orientó de cómo ser un guardia culero. Entonces se dejaron llevar por la naturaleza o por lo que ellos habían aprendido, ¿no? Ajá, los que ellos consideraron como, pues, ¿qué hago? Pero obviamente yo siento, son 9 contra 3. Uh-huh. O sea, finalmente dices, son 3 veces más que nosotros, o sea, sí. Fácil nos van a chingar, entonces, pues mejor copelo. Exactamente. De acuerdo con Reicher, Zimbardo no estaba contento con la publicación del estudio en la revista británica de psicología social y le escribió a los editores diciendo que Reicher y Haslam eran un fraude. Evidentemente el estudio se publicó, pero Zimbardo por su parte logró que se produjera una película en Hollywood basada en su estudio, que es la que platicamos ahorita, que es The Stanford Prison Experiment, así se llama la película. Billy Crudup interpreta a Zimbardo. Si no ubican quién es Billy Crudup, es el que la hace del Dr. Manhattan en Watchmen o el que la hace del esposo de Naomi Watts en Gypsy.
de Netflix, y Ezra Miller, nuestro querido Flash, como Douglas Corby. La película busca hacer crítica con el experimento, pero no hay representación de la orientación previa de los guardias, ni tampoco de la participación de Jaffe o de Carlo Prescott. Entonces, como que... Sí, o sea, y es justamente cuando vi la película fue incómodo de ver, cuando me estabas contando todo. Fue como, Dios mío, o sea, aparte de lo que vi, agrégale esto. Sí. Y sí parece un comercial. Intentando decir, miren, lo que hice fue así, no estuvo tan mal. Ajá. Ellos lo hicieron y bla, bla, bla. Sí, exactamente. Deslindándose de responsabilidades. Un poco. A pesar de todas estas críticas bien fundamentadas, el experimento de la cárcel de Stanford sigue siendo un estudio de caso taquillero en clases introductorias de psicología en Estados Unidos y sigue siendo discutido hoy en día, tal y como lo estamos haciendo en este podcast. De acuerdo con Ben Blum, el verdadero atractivo del estudio es que presenta una narrativa que nos atrae como humanidad. Ben Blum dice: el experimento nos dice una historia de nosotros mismos que queremos creer desesperadamente, que a nosotros, como individuos, no se nos puede hacer responsables de las cosas horribles que hacemos en ocasiones. Y así, tan problemático como parece ser, esta visión de Zimbardo de la naturaleza humana es profundamente liberadora. Lo que yo siento que quiere decir Blum es que como que te hace pensar que las cosas horribles que haces pues realmente no son tu culpa. O sea, para él, la razón por la que mucha gente compra la narrativa de Zimbardo es porque, pues como todos, hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos y puedes decir, no, pues es que fue la situación, es que fue el estrés, es que bla, bla, bla. Fue el diablo. Ajá, exactamente. Por otro lado, Thibault de Texier habla sobre el aspecto de la liberación, diciendo: te da vértigo cuando miras la situación. Es como, por Dios, podría ser un nazi. Yo pensé que era un buen tipo. Resulta que puedo convertirme en un monstruo, pero al mismo tiempo es confortante, porque si me convierto en un monstruo no es porque el diablo esté dentro de mí, es la situación. Creo que esta es la razón por la que el experimento fue tan popular en Europa del Este. Evita la culpa. Se refiere específicamente a Europa del Este por la situación de que, la gente de Europa del Este no participó activamente en el Holocausto, pero muchos no hicieron nada. Correcto. Entonces, creo que también hay como una culpa, ¿no? Sí, o sea, entiendo por dónde va. Ninguno de nosotros lo vivió. Exacto. Pero, pues, ¿qué puedes hacer contra el sistema, no? Exactamente. Algunos profesores de psicología entrevistados por Blum refieren que el experimento es un buen método para confrontar a los nuevos alumnos con sus creencias preformadas, mientras que otros dicen que sirve para establecer la premisa de que no siempre los que hacen cosas malas son personas malas. Kenneth Carter, profesor de psicología de la Universidad de Emory de Atlanta, Georgia, mencionó: incluso si la ciencia es rara, o hay algo mal con la manera en que se armó el experimento, creo que al final del día, aún quiero que mis estudiantes tengan en mente que pueden encontrarse en situaciones poderosas que pueden sobrepasar la manera en que se comportan como individuos. Esa es la lección, que es más grande que el método científico. Muchos autores han optado por incluir el experimento en sus libros de texto de psicología porque los editores presionan para que se incluya, sobre todo después del incidente de Abu Ghraib. Como que los editores de estos libros creen que si pones este tema controversial vas a vender más libros. Porque el morbo vende, al final. Exactamente, el morbo vende. Y digo, por algo elegí el tema, ¿no? Sí. Algunos de los principales cuestionamientos sobre el experimento han sido publicados en años recientes, incluyendo un artículo sobre el posible sesgo de selección, escogiendo individuos con rasgos más agresivos o dominantes para ser participantes, publicado por Thomas Carnahan y Sam McFarland, en el Boletín de Psicología Social y Personalidad en 2007, que es lo que tú decías. Cuando estos cuates analizan los cuestionarios, se dan cuenta de que, de algún modo, Banks y Haney, que eran los asistentes de Zimbardo, como que escogieron a gente con características un poquito más dominantes. Ya va. Y entonces ellos dicen, hubo un sesgo en la selección de los individuos, y entonces probablemente eso apoyó a que se comportaran de tal o cual manera cuando se les dio pie a, o sea, cuando se les dio esa capacitación, entre comillas. Digo, o sea, no tengo entrenamiento en psicología ni nada, pero hasta cierto punto siento que tú como partícipe de ese estudio podrías responder las preguntas de tal manera que se te considere o prisionero o policía. Se supone que fue al azar, o sea, que se eligió al azar, pero entonces, o sea, el hecho de que tú elijas a estas personas con características como más dominantes, te asegura que vas a tener guardias más dominantes, porque realmente yo creo que el objetivo principal de Zimbardo era ver los guardias, precisamente por este rollo de que él tenía contra el sistema penitenciario. O sea, él no esperaba que los prisioneros actuaran mal, sino esperaba que los guardias se corrompieran. Exactamente.
Carlo Prescott mencionó que la falta de individuos afroamericanos no representa una población real de una cárcel de Estados Unidos, eliminando el claro factor racial que funciona en las prisiones estadounidenses. Y finalmente, la falta de replicación del estudio son las mayores fallas metodológicas que se mencionan. Sin embargo, cuando Zimbardo es cuestionado sobre las fallas en el método científico, él menciona que el evento no fue más que una demostración, más que un experimento verdadero. Menciona: no existe un grupo control para establecer comparaciones, pero es una poderosa demostración de un fenómeno psicológico que ha mostrado tener relevancia. También respondió a la crítica de Letexier diciendo que el experimento es una fábula de lo que podría pasar si cualquiera de nosotros subestima hasta qué punto el poder de los roles sociales y las presiones externas pueden influenciar nuestras acciones. Como anécdota final, en agosto de 2006, un ranger del ejército de los Estados Unidos llevó a su superior y a otros 3 compañeros a una sucursal del Bank of America en Tacoma, Washington. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Pero los llevó para asaltarla usando rifles AK-47. Venga. 3 días después, el ranger, llamado Alex, es arrestado y enjuiciado en Denver, Colorado. La defensa de Alex establece que él creía estar realizando un ejercicio de entrenamiento y que el código de los Rangers es siempre obedecer a su superior. Como parte de su defensa se encontró al Dr. Philip Zimbardo, alegando que Alex no actuó por su propia voluntad, sino que fue sometido a poderosas fuerzas situacionales. Esto resultó en una sentencia disminuida para el Ranger. Zimbardo se volvió un héroe para la familia y cuando asistieron a un episodio del programa del Dr. Phil, donde Zimbardo fue el invitado para hablar del caso de Alex, Zimbardo preguntó a la audiencia quién de ellos habría hecho lo mismo que los guardias de su experimento, y toda la familia de Alex se levantó de sus asientos en señal de apoyo. O sea, el programa del Dr. Phil, si ustedes no lo conocen, pues la verdad no es algo que valga la pena ver. Domingo. Es un programa de esos mañaneros que pasan en Estados Unidos de un señor que en realidad no es doctor, pero pues como que hablan de temas de salud, de psicología y bla, bla, bla. Y entonces invita a Zimbardo en un episodio a hablar del experimento de la cárcel. Entonces Zimbardo le pregunta al público quién habría hecho lo mismo que los guardias, y la familia de este cuate, de este ranger, todos se paran así como diciendo, sí, yo lo hubiera hecho porque apoyo a mi familiar y apoyo al doctor Zimbardo, ¿no? Ahora, uno de los primos de Alex comenzó a escribir su historia para eventualmente convertirla en un libro, pero Alex le confesó que él sabía lo que estaba haciendo, que su decisión fue más libre e informada de lo que hizo creer a todo el mundo. Y lo confesó porque esto lo libraba también de su papel de víctima. O sea, según la narrativa de Zimbardo, tú eres víctima de la situación, pero sigues siendo una víctima. Y ser una víctima también tiene efectos psicológicos. O sea, él prefirió decir, ¿sabes qué? O sea, sí, gracias por reducirme la condena, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Exactamente. Okay. O sea, yo no quiero ser víctima de las circunstancias, porque eso te quita poder. Pero estás en la cárcel, o sea. Ah, sí, claro. O sea, y se lo dijo a su primo como en confidencia. Pues no funcionó. Digo, ya nos enteramos. Sí, ya nos enteramos. De acuerdo con el primo de Alex, las fuerzas situacionales de Zimbardo parecieron dar a Alex un modo de creer en su bondad a pesar de su crimen. Sorprendido por esto, este mismo primo de Alex comenzó a investigar sobre la carrera de Zimbardo y sobre todo los cuestionamientos del famoso experimento. El autor de este libro habló con Zimbardo acerca del experimento y sobre todo de la crítica de Thibault Letexier, y Zimbardo le respondió: en cierto sentido, no me importa la crítica. Después de hablar de esto contigo, ya no haré entrevistas al respecto. La gente puede decir lo que se le antoje en este punto. Es el estudio más famoso de la psicología en este momento. No hay ningún otro estudio del que la gente hablará 50 años después. La gente de a pie lo conoce. No importa que sea taxista en Budapest o un restaurantero en Polonia. Si les dices que eres psicólogo, te van a preguntar si conoces el estudio. Tiene vida propia. Si Letexier quiere decir que es un fraude, es su problema. Yo ya no voy a defenderlo. Su longevidad es su mejor defensa. Estoy demasiado viejo, soy demasiado rico para seguirme preocupando por esto. Básicamente. Hagan lo que quieran. Así es. Zimbardo también mencionó en esa entrevista que para él, la clínica de timidez de Palo Alto, que creó en 1975, fue realmente su mejor trabajo. O sea, después de todo este rollo, él hizo una clínica, porque también lo estaba estudiando, él hizo una clínica para gente tímida. Okay. Pero ahora nadie habla de eso. Y no hay mucho. Qué irónico, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, ahora, ¿estás listo para el plot twist? Ok, te escucho. El primo del Ranger Alex y el misterioso autor que entrevistó a Ben Zimbardo es nada más y nada menos que Ben Blum. Y en este momento se preguntarán ustedes. ¿Quién es Ben Blum? ¿Quién es Ben Blum? Ben Blum es quien escribió el artículo de
The Lifespan of a Lie, que es un artículo muy bonito, muy largo, que cuestiona el experimento de Zimbardo, que lo mencioné al principio. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Entonces, precisamente por eso Ben Blum fue que se empezó a meter en todo esto, porque su primo estuvo involucrado directamente con Zimbardo. Y de hecho en el artículo describe muy padre pues todo el rollo que pasó con su primo. ¿Es un artículo periodístico? Sí, está publicado en una página que se llama Medium. Ok. Y de hecho está chida porque también viene como en versión de audio. O sea, entras a la página, la voy a poner ahí en la descripción. Entras a la página y puedes escuchar todo el artículo como narrado por él o lo lees. Ok. No, te pregunto para ver si tenía algún background académico o algo así. Sí, Blum es periodista. Ok. Periodista. Bueno. Finalmente, Greg Feist, autor del libro de texto Psicología, Perspectivas y Conexiones, le dijo a Blum en una entrevista: espero que lleguemos a un punto en que la narrativa de Zimbardo muera, ahora que sabemos lo que sabemos. Desafortunadamente, no va a suceder pronto, pero esperemos que pase, porque creo que simplemente es una mentira. Esta narrativa de Zimbardo que menciona Feist sugiere que lo único que se necesita para convertirnos en sádicos entusiastas es un disfraz, una macana y una luz verde para dominar a nuestros congéneres. No obstante, en un estudio sencillo diseñado por el propio Ben Blum y Michael Stevens para el canal Vsauce, demuestran que hace falta más que una situación de ventaja sobre el otro para abusar del poder. Falta que te alienten. Algo así. Lo que pasa es que lo que ellos hacen es como muy inocente. Uh-huh. Juntan a varios participantes y los meten en un cuarto oscuro, y en el cuarto oscuro, o sea, para distraerlos de lo que están estudiando, les dicen: vamos a medir su capacidad de armar un rompecabezas en la oscuridad. Ok. Y les dicen: del otro lado, en el otro cuarto, hay otro equipo que está haciendo lo mismo. Uh-huh. Y ustedes están compitiendo, entre comillas, por tiempo. Oh, ya me acordé, sí. Uh-huh. Y entonces les dice: aquí abajo de la mesa hay un botón que genera un ruido que distrae a los del otro cuarto. Y el ruido tiene volumen. Un volumen de 7 para abajo es seguro para el otro equipo. Si ustedes le suben de 7, sí es probable que les lastimen los oídos. Ok. Y entonces los meten al cuarto y empiezan ellos como a armar el rompecabezas. Y lo que sucede es que como que al principio como que no pelan el botón, como que están muy metidos en hacer el rompecabezas. Sí. Y luego como que empiezan a decir, pues se empieza a acabar el tiempo, ¿no? Sí, no, y le dicen, pues hay que mandarles así un bipsillo leve, sí, ¿no? Y entonces le ponen así como en el 3. Ajá. Y ya, se lo mandan y X, tranquilo. Ahora, la otra cosa es que si uno de los miembros del equipo le sube al volumen, ninguno de los demás se puede dar cuenta. Y como no están viendo, pues no saben quién mandó el bip. Entonces, eso es como la sensación de anonimidad. Ajá. Y pues se dan cuenta de que incluso empiezan a discutir entre los mismos del equipo, así como, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera hay otro equipo. O sea, realmente es como... es un distractor el decirnos que hay otro equipo. Bueno, pícale al botón de todos modos, ¿no? Ajá. Por si sí o por si no, por si sí o por tú si pícale. No. Pero nunca nadie le sube de 7. Ok. Aunque sí hay algunos participantes como que sí lo hacen muy seguido. O sea, como que, pues esta chava ya lo hizo como 4 veces seguidas. Uh-huh. Pero realmente nadie lo hace como con como que esas ganas de fastidiar o de molestar. ¿Sabes de qué me acabo de acordar con esto que mencionas también? Y no sé, hay no sé si has visto, circula mucho por redes. Es una imagen de una mujer con, creo que está desnuda, si no me equivoco. Ajá. Y hay objetos en una mesa, flores, cuchillos, navajas, etcétera. Uh-huh. Es un performance artístico. Uh-huh. Y se llama Marina Abramovic. Ok. Entonces, ella dice, creo que nada más hay un letrero y ella no habla para nada. Uh-huh. Entonces, de esos 23 artículos que hay en la mesa, la gente es invitada a que los utilice y haga lo que quiera con ella. Madres. Entonces, sí. Al principio, pues, toman algunas flores, las empiezan a pasar por su cuerpo, etcétera. Uh-huh. Alguien le empieza a tocar. Uh-huh. Y muy similar a este experimento, empieza a subir de tono muy cañón, a nivel de que si tú buscas las fotos Marina Abramovic, tiene cortadas, tiene rasguños, laceraciones. No, o sea, me vino a la mente, no lo recuerdo muy bien, pero está bien interesante y es un ejemplo muy similar de este tema. Sí. O sea, de cómo al tener indefenso al otro, eventualmente habrá alguien que sí abuse de esa situación. El asunto aquí, o el juego en el experimento de Stevens y de Blum, es que cuando ellos hacen el cuestionario, en vez de buscar características de dominancia, de agresión, de bla, 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 lo que hacen es que buscan los que salgan en score más alto de empatía. Ok.
Entonces, lo que ellos concluyen es que la personalidad juega un papel muy importante en este tipo de situaciones, y la personalidad finalmente es una construcción muy compleja que depende de factores biológicos, de factores ambientales y de la suma de las interacciones entre factores biológicos y ambientales. O sea, yo siempre, nosotros en genética lo que vemos es precisamente eso, o sea, que los factores biológicos y ambientales, cuando se suman, son mayores que las partes de. O sea, hay como algo agregado cuando se conjuntan. Entonces, el comportamiento humano es muy interesante porque es sumamente complejo, y las situaciones de violencia y abuso, desgraciadamente, son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Lo que nos gustaría es tener una respuesta rápida que nos explique por qué pasan estas cosas, una respuesta que nos permita creer que podemos evitar fácilmente el sufrimiento. La teoría de Zimbardo nos da un chivo expiatorio sin rostro. Cuando todo es culpa de las fuerzas de la situación, ninguno de nosotros somos realmente malos. Pero como hemos aprendido a través de los años, cuando se habla de enfermedades, o en este caso del comportamiento humano, las situaciones comunes siempre son mucho más complejas que explicar las situaciones raras. Y esa es la historia del experimento de la cárcel de Stanford. Auxilio. Por favor. Bueno, pues muchas gracias, Gus, por acompañarme en este episodio de 2 partes. Pueden seguir a Gus en Instagram como @Gusatov, o sea, como mejor ahí se los pongo. Y más recomendaciones, Gustavo, por favor. Más recomendaciones. Fíjate, antes de eso tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba el asistente de Zimbardo? David Jaffe. David Jaffe. Con doble F. ¿No había alguien Kelly, Douglas M. Kelly? Ah, no. Ok, bueno, no sé por qué me viene a la mente, pero no es un libro que he leído, es un libro que tengo en mi lista de espera. Uh-huh. Se llama El nazi y el psiquiatra. Okay. Va muy en línea con lo que estabas contando. Uh-huh. Y pues narra como previo a que los nazis después de la guerra se fueran a juicio, uh-huh, tenían que hacerles una evaluación psicológica uh-huh, para ver cómo se sentían o si estaban en condiciones de ir a través de un juicio. Uh-huh. Lo que propone este autor es el autor, antes que se me olvide, es Jack Elhal. Uh-huh. Y lo que propone, o lo que nos presenta en el libro, es que los entrevistados estaban seguros de lo que estaban haciendo, uh-huh, estaban convencidos que era lo correcto, uh-huh, y mientras los entrevistaban, se sentían que recibían atención, que tenían todas las miradas en ellos, uh-huh, y se deprimían cuando no los cuestionaban. Okay. Entonces es como, creo que va muy ad hoc en este sentido, uh-huh, porque pues tú ves, o la sinopsis que leí, tú uh-huh, ves el transitar del psiquiatra, uh-huh, de decir son unos demonios, uh-huh, a pues creo que no son tan malos. Sí, ok. Esa es la premisa del libro. Okay. Entonces, espero leerlo pronto, sí, pero se los dejo por ahí. Ok, muy y bien. Pues nada más como para aligerar un poquito la atmósfera. Ok. Churches acaba de sacar un nuevo álbum, In Search of Darkness. John Mayer también, la semana pasada. Y pues es lo que traigo. Muy bien. Gracias por invitarme, Mike. No, hombre, de nada. Gus es parte de otro pequeño proyecto que tenemos ahí que se llama Aire. Ya luego publicaremos los episodios. También es parte de... Y pues bueno, esperemos que se encuentren por ahí otro podcast. También es de ciencia, pero en nos vamos a meter a la historia de... que es una historia muy muy interesante, larga como la... pero pues espero que también les agrade. Entonces, pues gracias por escuchar sexto episodio de El Segundo Mensajero. Cuídense mucho y sigan pensando en grande. Muchas gracias, Gus. Gracias a ti, Mike. Saludos a todos. Buenas noches. Adiós.